Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a ver un repaso general del Web UI del Apple, ¿vale? La vez pasada habíamos quedado en la configuración del SEQA, del Secure Web Application, ya estaba configurado en la VIP. Pasamos el túnel de modo activo a modo pasivo y hoy vamos a ver este repaso muy general. Recuerden que la idea de este entrenamiento es darles unas mejores prácticas del Apple, pero ustedes deben tomar primero la capacitación de Apple, nuestra capacitación certificada de Apple, para sacar el mejor provecho de este entrenamiento. Entonces, antes de ir a los puntos más importantes, vamos como siempre a verlo de forma práctica. Aquí nos quedamos la vez pasada, ¿cierto? Estábamos en Configuration, Security, Web Security. Voy a abrir la configuración del Apple, dándole clic acá en New Apple Configuration. Y aquí está el túnel en modo pasivo, ¿no? Que lo habíamos pasado de modo activo, block, a modo pasivo, report only. Entonces, esta consola, este Web UI, tiene 5 tabs que son generales: el de Configuration, Security Policy, Auto Discovery, Forensics y Dashboard. Aquí estoy en Configuration, en donde está el túnel. Voy a empezar en orden. Está en Hosts, aquí es donde se definen los hosts, porque recuerden que yo les mencioné que la idea era configurar pocos sequas o pocos túneles y hacer políticas asociadas a esos túneles, y la forma de agrupar esas políticas es por el hostname. Entonces vamos a estar creando hostname. Esta opción de configuración la vamos a estar utilizando. Entonces aquí están los filtros de seguridad que tiene el WAF, todos los mecanismos que tenemos disponibles para asegurar nuestra aplicación. Aquí les da un resumen. A mí me gusta porque da un resumen, y ese resumen pues les da mucho, les da la información general de qué hace el filtro. Entonces, cuando ustedes estén dudando acerca de la funcionalidad específica de un filtro, pueden ir acá y verla de forma muy rápida. La verdad, aquí en el tab de Configuration solo pueden encender o apagar el filtro en general, pero no hay forma de hacer desde acá una configuración específica sobre el filtro. Estos son, como les menciono, generalidades. El túnel, aquí está el túnel que hemos creado. No voy a ahondar en las opciones del túnel porque en el siguiente capítulo o el siguiente capítulo se va a enfocar en eso, en cuáles son todas las opciones del túnel, cuáles son las mejores prácticas de configuración del túnel. Entonces lo voy a dejar pendiente. Aquí tenemos en Management opciones generales de administración, siendo las más importantes IP Groups y Web User Roles, que es por ejemplo donde configuramos una lista de IPs permitidas, una lista de IPs a bloquear. Esto lo vamos a estar utilizando al final de la capacitación. Cuando tengamos toda nuestra política de seguridad, vamos a configurar, por ejemplo, una lista de IPs bloqueadas y asociarles una política de seguridad a esa lista de IPs bloqueadas para que ustedes vean cómo se hace. Eso también es una mejor práctica, dejarlo configurado de esa forma. En cuanto a servicios, este lo recomiendo mucho, el CDN Support. Básicamente acá le decimos al Apple que tome la IP de este HTTP header, dependiendo a la implementación que ustedes tengan. Va a ser este HTTP header u otro HTTP header el que por ejemplo esté colocando la CDN que está delante, o un reverse proxy que está delante de nuestra solución de WAF. Yo estoy utilizando en este punto el X Forwarded for para tomar las IPs. Y ustedes dicen, pero ¿para qué utilizamos nosotros estas IPs? Bueno, estas IPs las utilizamos, por ejemplo, para el Forensic. O sea, cuando les presente acá en el Forensics todos los eventos de seguridad, no los vamos a tomar las IPs orígenes de esos eventos de seguridad, no los vamos a tomar del stack TCP/IP, sino los vamos a tomar del X Forwarded for. Por eso es de vital importancia a nivel de visibilidad forensic, pero también para todo el tema de autodiscovery, todo el descubrimiento de la aplicación y la generación automática de la política. Él se basa en análisis estadístico, y ese análisis estadístico está correlacionado con el número de IPs, por ejemplo, que llegan al sistema. Entonces, si todo el tráfico me llega con un IP, pues el autodiscovery no va a funcionar. Es importante que yo configure de dónde se deben tomar esas IPs para que el autodiscovery tenga una fuente de información lo suficientemente distribuida, en este caso el X Forwarded for.
Entonces, eso es lo que significa CDN Support. Básicamente es de dónde voy a tomar la IP para generar mi política de seguridad, para análisis forense y entre otros, ¿no? Por ejemplo, el source blocking, que también lo vamos a estar configurando al final de la capacitación, se basa en bloqueo por origen. Entonces, si yo le digo que si yo no configuro CDN Support, él va a basar el bloqueo por origen en la información IP. Si yo configuro CDN Support, él va a basar el bloqueo por origen en lo que yo configure en el campo de CDN Support. Entonces, esto también es de vital importancia. Tanto el source blocking como las reglas de IP groups y web user role lo vamos a ver hacia el final de nuestro entrenamiento. Siguiendo acá en Services, por supuesto, como toda solución de seguridad, es súper recomendado el Signature y Geo Updates, que tengan su solución siempre actualizadita. Aquí en mis settings yo tengo el check de Enable Up to Update chequeado, valga la redundancia. Lo estoy haciendo por Management IP. Le digo que lo descargue y lo instale enseguida. Esto está muy exagerado, por así decirlo. Yo les recomiendo que lo hagan cada semana, que es cuando Radware saca nuevos updates de seguridad. Entonces, recomendación acá, one week. Más, vamos a ir con la recomendación, con la mejor práctica. Y acá antes de darle apply quería mostrarles algo. En esta pantalla de Signatures ustedes ven la versión que está instalada de Signature y la versión que está instalada del software, o sea del Apple. Yo estoy utilizando versión 7.6.17 y mi Signature version installed es 8.0.0.405, que es la última que tenemos del 6.26.2023, y aquí está en Release Notes pues todas las vulnerabilidades que se han adicionado a nuestra versión de firmas, a nuestra versión de Signatures. Entonces, ustedes acá pueden comparar cuál es la versión que tengo instalada 8.0.0.405 con la versión actual, que es esta misma. Yo aquí podría darle clic en install, pero no hace sentido pues porque ya tengo esa versión instalada. La instalación de firmas en el Apple es un procedimiento seguro. Yo lo recomiendo pues como siempre cuando uno hace patch o hace instalación de dispositivos, hacerlo de forma controlada a una hora que no impacte producción, pero reitero, es un procedimiento seguro. Yo he hecho esto muchas veces, incluso en horario hábil por necesidad, y no ha habido ningún inconveniente. Entonces, nada, eso les quería comentar. Ahora voy a aplicar los cambios y ahí de inmediato todos los cambios que hice, que fue el cambio de una semana, quedan aplicados en el dispositivo. Y recuerden, para que estos cambios puedan resistir un reinicio hay que darle salvar para que queden guardados de forma permanente. Otra recomendación del tab de Configuration, el Vision Support. Por supuesto, si están utilizando un Absolute Vision para hacer la administración del Web Application Firewall y de su Altium, incluso para hacer todo el tema de reportes, análisis forense y dashboard, pues es muy recomendado configurar el Vision Support. También más adelante en la capacitación vamos a ver un ejemplo de un Apple que está configurado con Vision Support y todas las opciones de visualización que tenemos desde el Vision. O sea, la diferencia que tenemos de ver, por ejemplo, dashboards aquí versus dashboards en el Absolute Vision. Muy bien, eso es Configuration. Luego en Security Policy es donde ya se asocian los filtros de seguridad. Si recuerdan todos los filtros que teníamos, se asocian a una aplicación web o en específico a un CQA determinado. Entonces aquí tenemos nuestro CQA, ¿cierto? Que está en modo pasivo, CQA 1, que creamos el que creamos en el capítulo anterior. Y aquí luego voy a explicar qué es cada uno de estos elementos, pero aquí lo que quería ir es a ver los filtros que tiene configurado SSQL. Por defecto coloca Vulnerabilities, Database HTTP Methods y Safe Reply. Luego vamos a básicamente a eliminar esta configuración y a configurar el Auto Policy
que es lo recomendado, ¿no? Nunca dejar esta configuración por defecto, sino autopolicy, pero esa mejor práctica la vamos a profundizar más adelante. Solo quería que vieran que en Security Policy es donde se asocia la política, los filtros, perdón, a un determinado SEQUA. También hay otras protecciones además de los filtros que están asociadas a hosts, también las vamos a analizar. Eso después del capítulo de los filtros vamos a ver todas estas protecciones asociadas a hosts, incluido API Security. Autodiscovery, esto es netamente informativo cuando se hace el descubrimiento de la aplicación con miras a configurarle la política de seguridad del Security Policy. Pues aquí ustedes van a ver toda la información toda la información de la aplicación en el Autodiscovery. Por ejemplo, los paths, las cookies, parámetros, etcétera. Todo eso se ve acá en Autodiscovery. Forensics son los eventos administrativos, eventos de sistema, de inicialización cuando está booteando el Altium e iniciando el proceso de Apple, ahí se van a ver todos, y también de seguridad, pues que son los más importantes, ¿no? Acá están divididos por filtros, en el default view se ven todos los eventos de seguridad, y también luego vamos a estar jugando con estos eventos, analizándolos, haciendo filtros para que ustedes se familiaricen y también vean cuáles son las distintas opciones que tienen dentro de los filtros. Esto es en Forensic, ¿no? Entonces ya saben, eventos administrativos, que son básicamente las modificaciones que yo hice. Por ejemplo, aquí hice un login a la consola, entonces sale acá el login que realicé en la consola. Eventos de sistema, que ya son relacionados no sé, a servicios, a eventos del Apple mismo. Por ejemplo, un restart del event log se vería acá, un restart del servicio de WAF como tal también se vería acá, y los de inicialización que les mencioné, que es cuando el equipo está subiendo y todos los subsistemas son inicializados. Por ejemplo, el de actualización, el de escalamiento, el de IP blocking, el de administración, el de túneles, etcétera. Finalmente, en Dashboard, acá vemos en el Summary, vemos si las conexiones activas, las conexiones por segundo, las transacciones por segundo, el throughput, las conexiones concurrentes. Esto yo lo encuentro bien útil. Por ejemplo, al principio cuando estoy instalando me gusta verlo para entender si en realidad está pasando el tráfico por el Apple, o si, por ejemplo, hay un tema a nivel de desvío de tráfico que no está funcionando de forma adecuada. Yo acá debería tener números, ¿cierto? Debería tener conexiones activas, conexiones por segundo, etcétera, si tengo el tráfico en el Apple. Entonces esto es bastante útil para ver la actividad en tiempo real. En tiempo real es current, por supuesto, en máximo es lo máximo que yo he tenido. Por ejemplo, yo he tenido máximo 14 conexiones activas el año pasado, en 2022. Esto es un Apple de pruebas, ¿no? Por eso se ve de esta manera. Lo mismo el throughput, solamente 1.2 megas. Acá vemos CPU, memoria, el uso de la memoria swap, todo eso es también en tiempo real. Por ejemplo, ahorita estoy en el 2.99%. Hay un resumen de mis eventos de administración, de sistema, de inicialización. Por ejemplo, si ustedes ven que hay, no sé, muchos eventos de administración o de sistema y esto está cambiando mucho en el tiempo, pues ahí hay un problema. Es decir, un Apple no debería tener un floods de eventos, ni de seguridad, ni de administración, ni de sistema de inicialización, y eso es un punto clave que les doy. O sea, si ustedes ven que un Apple tiene muchos eventos a nivel administrativo, hay algo que está mal. Lo mismo muchos eventos de seguridad, pues o nos están atacando o hay un falso positivo, una de dos. Entonces es bueno tener esta visualización como para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Acá ven unos dashboards generales, eventos por aplicación, eventos por filtro de seguridad, eventos por by application y per application. Es un poquito diferente porque por aplicación, by application son todos los eventos asociados al túnel, y aquí son todos los eventos asociados a los distintos hosts. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a profundizar más adelante. GeoMap simplemente es informativo de dónde están llegando los ataques. En este caso 803 ataques
todos de Estados Unidos. Eso es por las IPs que tengo seteadas en el laboratorio. Las propiedades generales de mi Web Application Firewall, en este caso pues aquí les va a decir que tengo un solo túnel y ese túnel está en pasivo, y las IPs le salen de esta manera pues porque es un Apple integrado al Alten, ¿no? Les da la versión, la IP de management, información general. La actividad del Apple, aquí ya actividad un poquito más detallada de la CPU, de la memoria y todo correlacionado con las conexiones activas, transacciones, conexiones pendientes, etcétera. Esto es bueno para ver cómo la correlación entre la carga del equipo y las conexiones. Y finalmente una vista de los túneles, porque cuando veíamos acá en Summary se veía toda la información de conexiones activas, conexiones pendientes, conexiones por segundo, transacciones, y acá por túnel se ve mejor, o más bien pueden disgregar esa información de conexiones, transacciones, etcétera, pero ya por túnel. Esto es muy útil porque en producción ustedes van a tener varios sequas, varios túneles, y la idea es ver, por ejemplo, cuál de esos túneles es el que me está consumiendo, aislar para hacer, no sé, un troubleshooting. Esto es de bastante utilidad. Estas opciones casi nunca uno las explora como operador de Apple, por eso las detallo de esta manera, ¿no? El Summary, el Geomap, el Properties, Apple Activity y el túnel, que es bien útil. Eso es, en términos generales, nuestra consola de seguridad del Apple. Cuando vayamos profundizando, cuando vayamos dando mejores prácticas sobre cada una de ellas, van a darse cuenta que la administración de un Apple es más bien sencilla, que depende mucho de automatización, y que hay que estar pendiente sobre todo del tema del análisis forense, o sea, de los logs, para mantener controlados los falsos positivos y los falsos negativos. Es parte de nuestro due care, ¿no? De la solución, de no dejar digamos que no dejar la solución desatendida y que este tipo de cosas pasen, por ejemplo, porque un administrador a nivel de la aplicación web hizo una modificación en la API, y ese API endpoint no ha sido configurado en el Apple, entonces tengo muchos falsos positivos. Si yo estoy revisando mis logs, mi análisis forense, pues ahí me voy a dar cuenta de forma muy fácil de ese flood de eventos. Voy a ir a los puntos más importantes de vuelta acá en la presentación. El primero, recuerden la toma de la dirección IP en CDN Support, y acá de dónde la tomo ustedes pueden configurar cualquier campo, ¿no? El que yo configuré o el que yo tenía configurado en la demo, el X4WAT4, es el más usual. Acá hay otro ejemplo, True Client IP. La idea es que ustedes configuren el que se adapte a su despliegue, ¿no? También, por favor, actualicen la solución, manténganla al día, esto es de vital importancia. Y finalmente, cuando tengan un despliegue y esté administrado de forma centralizada por el Absolute Vision, tienen que configurar que se envíen eventos al Absolute Vision. Vamos a ver la configuración de estos eventos más tarde en la capacitación. Incluso aquí en esta lámina ya están los aspectos más importantes, que es el habilitar que se envíen los eventos, que se haga un force para que los envíe de la management, y configurar la IP del Vision. Esto lo tenemos pendiente para actualizar. Muchísimas gracias. Antes de irme, quiero darles de nuevo una recomendación acá, y es, si ustedes quieren profundizar en esta capacitación, por ejemplo, ustedes ven que en ciertos slides yo les coloco el link hacia el artículo del Knowledge Base que detalla todo el procedimiento, y si quieren obtener toda la documentación asociada a esta capacitación, por favor no olviden contactar a su representante local de Radware para pedirle la información, y que ustedes puedan ya, no sé, tener como backup todos estos temas de documentación que son tan importantes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.